Vivimos en tiempos peligrosos, podríamos decir. A ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Pensaba en la amenaza del terrorismo, que cada vez se acerca más, que ninguna capital del mundo está libre de ella. Le tocó esta semana a Barcelona. Pensaba en la amenaza nuclear, entre ese cruce de palabras entre Corea del Norte y Estados Unidos, y pruebas de misiles, y la amenaza de una guerra nuclear que nos costaría carísimo a todos, ¿no? Peligro, inseguridad, ¿no? Convulsiones políticas en América Latina, ¿no? Con todo el tema de Venezuela y todo. Todo el mundo está un poquito alborotado por allí. El Medio Oriente, que siempre es noticia, la crisis de los inmigrantes en Europa. Y uno dice, bueno, pero venimos al medio local que estamos tranquilos. No, tampoco, ¿no? La inseguridad en la calle, uno ve el informativo y a veces se asombra de todas las crónicas policiales, ¿no? Y dice, bueno, pero entonces capaz que en los hogares, el hogar sí es un lugar más seguro. Tampoco, violencia doméstica. Entonces, realmente vivimos tiempos peligrosos. No es necesario argumentar mucho para demostrarlo. Basta con conocer la realidad que nos rodea. Y saben, la Escritura dice justamente que tú y yo vivimos en tiempos peligrosos. Pero no por la amenaza nuclear ni por la amenaza del terrorismo. Quizá ello sea consecuencia de por qué dice la Escritura que vivimos en tiempos peligrosos. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3, hasta el capítulo 4, versículo 5. Y allí vamos a tratar de entender por qué la Escritura nos enseña que estos tiempos que vivimos son tiempos peligrosos. ¿Y qué tenemos que hacer? Porque si tú y yo vivimos en tiempos peligrosos, primero que nada tenemos que saber que son tiempos peligrosos. Y después tenemos que saber cómo vivir, cómo mantenernos firmes, cómo resistir y cómo vencer en estos tiempos peligrosos. Ustedes saben que 2 de Timoteo fue una carta del apóstol Pablo, una carta de las llamadas pastorales, porque no se dirigió a una iglesia o a un grupo de personas, sino a una persona en particular, a Timoteo, como pastor de Timoteo, como padre espiritual, se podría decir, y así lo trataba, como un hijo espiritual a Timoteo. Timoteo era un hombre especial, era un hombre de Dios, era un hombre que tenía más o menos unos 40 años, se cree más o menos. Un hombre que hace tiempo que había sido colaborador de Pablo, del apóstol, y venía sirviendo a Dios hace mucho tiempo. Hace tiempo que venía y tenía las manos en el arado Timoteo. Y en esta carta, segunda carta de Timoteo, Pablo le escribe a esta persona, a Timoteo, para estimularlo, para animarlo, diciéndole sus últimas palabras, porque Pablo estaba preso en Roma y él sabía que le quedaba poco tiempo. Entonces quería animarlo, quería estimularlo, quería que Timoteo realmente supiera qué tenía que hacer ahora que él estaba por partir y tenía Timoteo que tomar la posta. Entonces, él quiere advertirle de muchas cosas y enseñarle otras cosas. Así que vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue
la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Un pasaje con mucha enseñanza, con mucho para aprender y para meditar, que no vamos a poder verlo todo, pero vamos a tratar de verlo quizá lo que más nos sirva ahora. Dice el primer versículo: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ahí nos va a enseñar, vamos a hacer esta división, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, por qué son tiempos peligrosos los que estamos viviendo. Y después, ustedes se habrán dado cuenta que hay una frase ahí que se repite. 3 veces le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú, pero tú. Y después de esa pero tú, de esa conjunción adversativa, como dicen las maestras, viene una enseñanza muy particular que la vamos a aplicar a nuestra vida, porque eso nos va a servir justamente para estar firmes y mantenernos en victoria en medio de tiempos peligrosos. Así que entonces decíamos tiempos peligrosos. Dice, en los postreros días, debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Debes saber esto, ¿verdad? De nada nos sirve ignorar la realidad. No vivimos en un paseo turístico, no vivimos en un spa. Estamos en tiempos peligrosos y eso tenemos que saberlo, primero que nada. Y dice acá en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y capaz que alguno podría decir, bueno, está hablando de los días antes de la venida del Señor. Falta todavía para eso, pero no, porque por el contexto ustedes se habrán dado cuenta que Pablo consideraba que los postreros días eran los días que estaba viviendo Timoteo. Por eso les habla de personas que vivían en los tiempos postreros y después le dice, a esto se evita, o sea que ya estaban esas personas allí. Ya estaban viviendo en tiempos peligrosos y ya estaban viviendo en los postreros días. Los postreros días es una expresión que usa mucho la Escritura y que podríamos decir que se divide entre la primera y la segunda venida del Señor. Por eso cuando el apóstol Pedro predica en Hechos capítulo 2, dice, recordando al profeta Joel, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y era lo que estaba pasando allí, ¿no? Postreros días estaban viviendo en ese momento. Los postreros días, los últimos días, son estos días que estamos viviendo. ¿Y cuánto más son estos días si aquellos ya eran, verdad? Por supuesto que estamos viviendo en los últimos, en los postreros días. Y dice que van a ser tiempos peligrosos. Pero no por lo que decíamos al principio, no por todas esas amenazas y esos peligros, sino por la gente, por las personas que viven en estos tiempos peligrosos, por los hombres, por las características de los hombres de estos tiempos. ¿Se dan cuenta que es por eso? Como consecuencia de las características de los hombres de estos tiempos, sí, vivimos todas esas amenazas que hemos hablado. Pero lo que realmente es peligroso, lo que los hace peligrosos estos tiempos, son las características de los hombres que viven en estos tiempos. Y es impresionante porque uno lee esta lista que dice Pablo acá y parece que estuviera mirando
en nuestro tiempo. Parece que se hubiera metido en una ventana temporal y hubiera mirado y hubiera descrito a la sociedad de nuestro tiempo. Por supuesto que no son todos los hombres, todas las personas así, pero mucho se ve sin duda. Entonces, no podemos considerar todo esto al detalle, pero miren lo que dice la lista, es tremenda. Las características de los hombres de estos tiempos peligrosos. Amadores de sí mismo. Es la primera, la que destaca el primer lugar. Amadores de sí mismos. Personas que se aman a sí mismos, que primero se consideran a sí mismos para buscar su propio bien, antes que los de los demás. Algo que a veces se habla como que es algo bueno, pero acá en la Biblia está referido como algo malo. Amarse a sí mismo antes que a nada. Dice después avaros, y habla del amor entonces al dinero, que es la avaricia. Así que se aman a sí mismos y aman al dinero, aman las riquezas. Vanagloriosos, o sea que se enorgullecen, ¿no? Buscan la gloria personal. Soberbios, que quiere decir orgullosos, arrogantes. Blasfemos, que se burlan de Dios. ¿Cuán común es esto en nuestros tiempos, no? Desobedientes a los padres, o sea que no reconocen ningún tipo de autoridad. Ingratos, que quiere decir desagradecidos. Impíos, que es lo mismo que irreverentes, para quienes nada es sagrado, nada es digno de su alabanza ni de su reverencia. Sin afecto natural. ¿Saben? El afecto natural es el afecto que uno tiene por un papá, por una mamá, por un hijo, por un hermano. Dice, sin afecto natural. ¿Y cuán común es hoy también ver eso, no? Gente que agrede, que violenta a aquel que tendría que naturalmente amar. Implacables, quiere decir que no perdonan. Calumniadores, hablan mal de los demás. Intemperantes, que quiere decir desenfrenados. Crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Se acuerdan? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Traidores, que quiere decir no confiables. Impetuosos o imprudentes. Infatuados, que quiere decir envanecidos, engreídos. Amadores del placer en vez de Dios. Miren, 3 características que definen el amor de estos hombres de estos tiempos. Se aman a sí mismos, aman el dinero, aman el placer. ¿Cuánto define esto a los hombres de nuestro tiempo, no? Hombres y mujeres estamos hablando. Y dice después que tienen apariencia de piedad, ¿no? Apariencia religiosa, pero niegan la eficacia de ella. Muchas de estas personas, bueno, tienen cierta apariencia de moralidad, de piedad, de religión, pero con sus hechos y con lo que dicen muchas veces niegan la eficacia de la vida con Dios. Estas son las características de los hombres de estos últimos días. Y a mí lo que más me llama la atención o me pone inquieto es que sí, son las características de hombres de nuestros días y nosotros hablamos del mundo, de la iglesia para afuera, pero no solamente está hablando de la iglesia para afuera, sino no diría lo que viene después. Estas son características de los hombres de los últimos tiempos, de los tiempos peligrosos, que están afuera, pero también, lamentablemente, están adentro. Porque adentro de la iglesia local, el Señor Jesucristo nos enseñó que hay trigo y hay cizaña también. Y por eso dice después que se aprovechan de ciertas mujeres vulnerables que siempre están aprendiendo, pero nunca alcanzan a conocer bien la verdad. Y bueno, hacen de las suyas allí metiéndose en sus casas, dice, ¿no? Esta era la conducta de estas personas. En este tiempo, en aquel tiempo y en este tiempo, aprovechándose de esa situación para sacar partido. Y después dice, estas siempre están aprendiendo, esto ahora se refiere a esas personas, esas mujeres, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y nunca van a llegar mientras sigan a estos falsos maestros, porque son, como dice también en 2 de Pedro, son nubes sin agua. Son gente que nunca, como resiste la verdad, jamás van a poder guiar a una persona a la verdad. Son falsos maestros. Cuando están metidos en la iglesia, ¿no? Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Y esto amerita parar un poquito y ver de qué estamos hablando, ¿no? Janes y Jambres, según la tradición hebrea, eran 2 de los principales magos que estaban al costado de Faraón. ¿Se acuerdan de aquella época, de aquel relato, ¿no?
cuando Moisés vino a decir, deja salir a mi pueblo, de parte de Dios. Y allí estaban aquellos magos, ¿no? Y bueno, y el faraón dice, pero ¿y quién sos? ¿Por qué te voy a creer? ¿No? Y ahí Moisés dice, bueno, yo vengo de parte de Dios, y traía ciertas señales de parte de Dios, ¿se acuerdan? Entonces la vara de Aarón la pone en el suelo y se convierte en serpiente. Allí vienen estos magos, que también tenían sus artilugios, ¿no? O sus poderes, y también hacen el mismo tipo de prodigio. Y entonces el faraón se resiste más todavía, ¿no? Y después cuando viene otra vez Moisés y transforma por el poder de Dios el agua en sangre, aquellos magos también hacen lo mismo delante de faraón y resisten más esa verdad. Y el corazón de faraón se sigue endureciendo. Pero al final, la historia de la Biblia nos cuenta que en cierta plaga, que creo, si mal no recuerdo, fue la de los piojos, dice, intentaron hacerlo, dice, nos pasó el agua. No podemos. Dedo de Dios es este. Y su tontera quedó expuesta, ¿no? Como dice acá, ¿no? No irá más adelante porque su insensatez será manifiesta. Quedó manifestada la insensatez de aquellas personas, ¿no? Que estaban resistiendo la verdad de Dios y estaban resistiendo a Dios, pero después quedaron expuestos. Entonces dice, los pone como ejemplo, así como aquellas personas serán, ¿no? Así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, o sea que tienen el entendimiento corrompido, réprobos en cuanto a la fe, quiere decir que tienen una fe que no es verdadera, una fe que es falsa, una fe que no los ha llevado a la salvación ni los va a llevar, no son salvos. Réprobos en cuanto a la fe. Tremendo, ¿no? Y termina el versículo 9, mas no irán más adelante, o sea, no harán lo que quieran dentro de la iglesia, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos magos. Dice Proverbios 26, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Qué características más tremendas la de estas personas, ¿no? Cuando uno piensa afuera, sí, claro, lo podemos reconocer. Vemos muchas personas que son así, muchos hombres que manifiestan estas características, y también mujeres. Pero tremendo es pensar de que acá Pablo le está hablando a Timoteo de hombres que estaban dentro de la iglesia y que eran así. Y le dice, a estos evita. Acá, por mandato de Dios, nos está diciendo que nos demos cuenta de estas personas, las reconozcamos y las evitemos. Y las evitemos porque Dios nos lo manda. Ahora, después de describir entonces el carácter del hombre en estos últimos tiempos y de hacer todas estas pinceladas que son tremendas, sí, bueno, por esto es que los tiempos son peligrosos, porque los hombres son así. Todo lo que pasa en este tiempo es porque los hombres son así, porque ese es el corazón del ser humano. Pero el versículo 10 dice, pero tú. Y ahí está el primer pero tú. Pero es esa conjunción adversativa, le decía, ¿no? Que contrapone dos proposiciones. Opone el concepto que venía hablando al concepto que va a hablar. O quizá en este momento podríamos decir, opone las características y el carácter de los hombres que viene hablando al carácter de Timoteo. Pero tú, Timoteo, eres diferente. Tú eres un hombre diferente, tienes una fe genuina. Tienes una fe verdadera. Tienes un entendimiento que ha sido limpiado. Hermanos, el creyente es diferente. El creyente es diferente. Y está llamado a vivir en forma distinta. Y acá le da un primer consejo o mandamiento, podríamos decir, Pablo a Timoteo. ¿Cómo hacemos para resistir y vencer en estos tiempos peligrosos? Con tantos hombres con estas características. Dice, has seguido mi ejemplo. Tú has seguido un modelo piadoso. El apóstol Pablo solía ponerse de modelo, porque Dios lo había puesto en ese lugar. Él era apóstol a los gentiles y dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo enseñaba y obviamente que era así, el mejor modelo, el modelo de vida perfecta es el Señor Jesucristo. Pero
Pablo decía, bueno, pero yo estoy siguiendo a Cristo, mírenme a mí. Si les cuesta algo imaginarse alguna cosa del Señor Jesucristo, mírenme a mí porque yo le estoy siguiendo, ¿no? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Seguir un modelo piadoso era una estrategia fundamental para Timoteo. Seguir modelos piadosos. No se trata de perfección, pero sí de coherencia, ¿no? De imitar la fe de aquellos que nos precedieron e hicieron las cosas bien, ¿no? Como venía hablando Pablo, ¿se acuerdan los miércoles de Hebreos capítulo 11? Esa lista tremenda de personas, esa lista de hombres y mujeres de fe que pelearon la buena batalla y que llegaron al final de la carrera. Esos modelos, seguir modelos piadosos. Pensaba que hoy los jóvenes tienen modelos pobres, ¿no? En mi época era igual, ¿no? Los modelos que tienen en general los jóvenes son deportistas, ¿no? Artistas, gente del espectáculo, gente del deporte, ¿verdad? Mayormente son esos los modelos que miran los jóvenes. Bueno, estamos hablando de personas, ¿no?, que por lo general, con escasas excepciones, son amadores de sí mismos, de los deleites y, como decía acá, del dinero, ¿no? Y por eso se dirigen a esos modelos, ¿no? Deportistas, artistas, gente que tiene fama, gente que tiene fortuna, y ahí miran los modelos. Pero son modelos muy pobres para dedicar una vida o para enfocar una vida. Nosotros, hermanos, somos llamados a tener modelos distintos, modelos piadosos. ¿Cuáles son tus modelos? ¿Cuáles son tus referentes? ¿Quién es tu referente? El Señor nos llama y Dios nos llama a que tengamos modelos piadosos. Puede ser, y pensando especialmente en las personas que las biografías que Dios ha dejado en la Escritura. Dios ha hecho siempre eso, ¿verdad? Nos enseña el camino por donde andar, nos enseña lo que debemos hacer, pero después eso está mostrado, encarnado en una persona, que seguramente no sea perfecta, pero sí vivió de corazón con Dios. Y tenemos los modelos de la Biblia, pero también tenemos los modelos de la historia de la Iglesia. ¿Y cuántos modelos que hay en la historia de la Iglesia? Y podemos pensar en los Agustín de Hipona, en los Lutero, Calvino, Spurgeon, Livingstone, Corrie ten Boom, Hudson Taylor, Guillermo Caray, Jim Elliot y tantos otros, hombres y mujeres que dedicaron su vida a Dios, que vivieron con las prioridades en orden, que pelearon la buena batalla. ¿Cuál es tu modelo, hermano, hermana? ¿Quién miras como referente? ¿Alguien que está peleando la buena batalla? ¿Alguien que peleó la buena batalla? Y no solamente de la historia de la Iglesia, tenemos alrededor nuestro modelos de personas, pastores, ancianos, misioneros, hombres, mujeres, referentes espirituales que siguen a Dios con sus errores, con sus defectos, con sus virtudes, pero siguen a Dios, son coherentes. Creen en algo y siguen lo que creen. Tenemos que mirarlos y tenemos que seguirlos. Ese es un consejo para poder resistir en este tiempo peligroso. Ahora Pablo sí que era un modelo digno de seguir, ¿verdad? Porque él dice, ha seguido mi doctrina. Timoteo ya estaba siguiendo ese modelo, ha seguido mi doctrina, o sea, mi enseñanza. Timoteo solamente tenía que recordar todo lo que le había enseñado Pablo y seguir enseñando lo mismo. Ni sacarle nada, ni agregarle nada, ¿no? Seguir enseñando igual, ¿no? Dice, lo que has oído de mí ante hombres fieles, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso enséñale a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenían que seguir enseñando y enseñando. Dice, mi conducta. Está hablando de vida práctica. Pablo era un hombre que no decía, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Él vivía de acuerdo con lo que predicaba. Era un hombre coherente. Ha seguido mi propósito. No era una persona que vivía porque el aire es gratis, ¿no? No era alguien que golpeaba al viento. Era alguien que tenía un objetivo en su vida. Alguien que corría detrás de un propósito. Dice, hacé como yo, Timoteo, corre detrás de un propósito, del propósito de Dios para tu vida. Has seguido mi fe, se refiere a la vida de confianza práctica en Dios, a esa dependencia de Dios.
Ha seguido mi longanimidad. Es un término bastante raro para nosotros, pero quiere decir ánimo largo, ¿no? O eso de tener fortaleza de ánimo que se mantiene ante las adversidades. Ha seguido mi amor. Y este amor no era el amor de aquellos hombres que había descrito, ¿no? No era amor a sí mismo, no era amor a las riquezas, ni era amor a los placeres. Era amor a Dios y era amor al prójimo, a las almas, a los hombres. Ha seguido mi paciencia, y se refiere a resistencia, perseverancia, constancia, seguir a pesar de todo. Pero no eran todas buenas, sino que Pablo también dice persecuciones y padecimientos. Tenés que seguir mi modelo, Timoteo, en todo. En las buenas, pero también en las que capaz que no parecen tan buenas, ¿no? Persecuciones y padecimientos. Hermanos, cuando vos pensás en tu referente, en tus referentes, en tus modelos, ¿cómo son en las malas? ¿Cómo son en el sufrimiento? ¿Cómo son en el dolor? Ahí es que se juega mucho de un modelo, ¿verdad? No solamente cuando todo anda bien, sino cuando las papas queman, cuando se complica la cosa. Y así nos enseñan a transitar por ese sufrimiento y por esos momentos difíciles de adversidad. Ahora Pablo dice acá que había sufrido en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Saben que Listra es la ciudad de Timoteo? En Listra Pablo había sido apedreado y había sido dejado como muerto. Quizá algunos piensan que Timoteo había presenciado eso. Y Pablo dice, vos conocés mis sufrimientos, seguí mi modelo. Tremendo eso, ¿no? Pero dice finalmente en forma triunfal, ¿no? De todos ellos, de todos esos padecimientos, me libró el Señor. Y miren lo que dice el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, acá nos está diciendo el apóstol Pablo, para vivir en tiempos peligrosos, soportar, resistir y vencer, hay que seguir un modelo piadoso, como lo del apóstol Pablo, como lo de la historia de la iglesia, como lo que nos rodean a nosotros. Pero vos tenés que saber eso, cuando vos vivís piadosamente, según Cristo Jesús, siguiendo ese modelo piadoso, te va a pasar eso. ¿Qué dice acá? Vas a padecer persecución, porque estás en un tiempo peligroso, porque estás en medio de un mundo que va contra Dios y estás nadando en contra de la corriente. Así que eso tenemos que saberlo y tenemos que hasta esperarlo, podríamos decir. Vas a ser perseguido si vivís una vida piadosa, si seguís un modelo piadoso. Yo pensaba, ¿no? ¿Cómo estoy con el mundo? ¿Estoy cómodo? ¿Estoy demasiado acomodado? Si yo me siento muy cómodo en el mundo y con el mundo, de pronto tendría que revisar si estoy predicando bien, y sobre todo si estoy viviendo piadosamente. Porque si estoy viviendo piadosamente, acá dice que voy a padecer persecución y que no va a ser fácil. Así que el primer consejo o el primer mandamiento es sigue modelos de vida piadosa. Sigue modelos de vida piadosa. Como le estaba diciendo Pablo que Timoteo estaba siguiendo su modelo. Y después retoma el tema de cómo eran los hombres de aquellos días, ¿no? O cómo serían los hombres de estos días. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Como vemos ahora, ¿no? Es como una espiral descendente, ¿no? De mal en peor. No es que después mejoran un poquito, sino que después bajan otro escalón, de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esta es la realidad que nos rodea, del mundo que nos rodea. Pero después viene otro pero tú. Pero tú persiste. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste y se mete en el tema de las Sagradas Escrituras. Y qué bueno pensar en este tema de las Sagradas Escrituras en este mes de este año. ¿Saben? Estamos el 31 de octubre, se va a cumplir 500 años ¿de qué? De la Reforma. 500 años desde que aquel sacerdote, el Lutero, clavó sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, ¿no? Y allí inició un movimiento de Dios que volvió a las Escrituras, y se levantó
todo un movimiento que después ya fue imparable. Qué bueno recordar esto. El consejo de Pablo, o el mandamiento de Pablo, para poder resistir en estos tiempos peligrosos es: persevera en las Sagradas Escrituras. Y entre paréntesis, miren de quién habían aprendido, de quién se había persuadido Timoteo. ¿Saben de quién? Porque acá dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Desde la niñez no le había enseñado Pablo. ¿Saben quién le había enseñado? Su abuela y su mamá, ¿no? Su madre Eunice y su abuela Loida. Había aprendido desde la niñez Timoteo. Timoteo era hijo de padre griego y de madre hebrea. Su madre y su abuela le habían enseñado la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, en su casa, ¿no? Acá los que saben, los originales dicen que la idea es que desde pecho, desde que tomaba pecho, le habían enseñado las Sagradas Escrituras, ¿eh? Y eso había entrado en su corazón y en su mente. Y cuando Timoteo fue grande y cuando escuchó a Pablo predicar el Evangelio, no le fue para nada difícil conectar lo que había recibido de su abuela y de su madre con lo que estaba predicando Pablo. Y decir, bueno, me hablaron de esperar un Mesías y él está hablando del que el Mesías ya vino. Y él creyó y fue salvo. Desde la niñez has sabido de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, qué bueno que es poder enseñarle a los niños chiquitos, las Escrituras, y que los sepan desde muy chiquitos. Y estamos hablando no particularmente ahora de la escuelita dominical, estamos hablando del hogar cristiano. Del hogar cristiano. Qué bueno que los niños aprendan la palabra de Dios desde pequeños. Esta es la misión de los padres, de nosotros que somos padres. No podemos cargarle las tintas a la iglesia, que bien nos ayuda, pero la misión es de los padres. Debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros debemos darle la base para que ellos tengan la base de las Escrituras. Nosotros, los padres. Somos encargados de eso. Dios nos encarga de eso. Hay muchas corrientes de pensamiento anticristiano y antidios, ¿no? que están por todas partes en este tiempo peligroso y que bombardean a nuestros hijos. Y muchas veces vieron la del bombero, ¿no? Vamos a apagar incendio. Y dice, le están enseñando cualquier cosa y allí vamos corriendo a decirle como, no es así en realidad, es así de esta otra manera. Pero ¿por qué no hacemos algo mejor? Nosotros les enseñamos la verdad antes que otro venga con la mentira. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Debemos ser proactivos, ¿no? Enseñarle la verdad de Dios para que después puedan reconocer lo que es mentira. Debemos enseñarle la cosmovisión que nos enseña la Escritura. ¿Qué es el universo? ¿Qué es el mundo? ¿Por qué estamos acá? ¿Para qué? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la mujer? ¿Cómo vivir? ¿Cómo enfrentar la enfermedad? ¿Cómo enfrentar la muerte? Todo eso se lo tenemos que enseñar nosotros a partir y con la base de la Escritura. ¿Qué es la sexualidad? ¿No? ¿Quién se lo va a enseñar? Papá y mamá en el hogar, no en la escuela. Y dice acá entonces, y recordaba, ¿no? Y también lo recordaba Pablo en una publicación ahí en las redes sociales, ¿no? Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto le decía Dios a los padres hebreos. Dice, repetí, que estén en tu corazón y repítelas a tus hijos. En todo tiempo, en tu casa, en el camino, al acostarte, al levantarte, hablarle la palabra de Dios. Hermanos, nosotros como padres debemos hablarle la palabra de Dios a nuestros hijos, enseñarle la visión, la cosmovisión y todo lo que tiene que ver con su vida, pero desde el punto de vista de Dios, ¿no? Y esa base le va a ayudar para toda la vida. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es algo que somos responsables delante de Dios. Y tanto la abuela como la madre de Timoteo habían hecho un buen trabajo. Y después, cuando recibió Timoteo esa escritura, esa enseñanza de la Escritura de boca del apóstol Pablo, había recibido la salvación. Es importante recordar eso en el Día del Niño, ¿no? Que los padres tenemos el deber, la responsabilidad delante de Dios de inculcarles
los valores de Dios a nuestros hijos. Y después dice esta frase o este versículo que todos conocemos, que todos hemos escuchado y quizá estudiado muchas veces. Y es tan importante, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la Escritura dice que es inspirada por Dios, ha sido soplada por Dios, por el aliento de Dios. Y es la palabra de Dios para nosotros. Y es lo primero que dice acá Pablo, o que describe que hace la Escritura, es darnos la sabiduría para ser salvos. ¿Qué mayor sabiduría que esa? ¿Qué sabiduría más importante que esa? Guiarnos a la salvación eterna de nuestras almas. Pero segundo, para equiparnos, para llevarnos a la madurez, para llevarnos a la perfección. Qué importante es esto, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios. El otro día estaba recordando a Abel, ¿no? Que cada avivamiento que se ha visto en la historia de la Iglesia se ha caracterizado por un volver a la palabra. Y cada momento, digamos, depresivo, ¿no? Cada valle, cada momento que la Iglesia ha estado mal, ¿no? En ruinas, en bancarrota, ha sido por alejarse de la palabra de Dios. Cuando la Iglesia vuelve a la palabra de Dios, se produce ese avivamiento. Y se ha dado muchas veces en la historia. Y este tiempo peligroso se caracteriza, lamentablemente, por un rechazo, por un abandono o por una separación de la palabra. Pero tú, Timoteo, persiste en la palabra de Dios. Pero tú, hermano, hermana, permanece en la palabra de Dios. Permanece en la palabra de Dios. Y acá dice toda, ¿no? No los pasajes que nosotros conocemos más, los que más nos gustan, nuestros pasajes predilectos, sí, también son inspirados, pero toda la palabra de Dios es inspirada. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es de la boca de Dios para nuestra vida. Y dice acá que es útil. Primero dice que nos hace sabios para hacer la sabiduría más importante, la que nos da la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Pero después dice que es útil. Hace algo en nuestra vida. Hace algo en nuestra vida la palabra. No es un conocimiento intelectual, no es algo académico. Es algo que opera en nuestra vida, trabaja en nuestro corazón. ¿Qué hace? Dice, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Y esto podríamos entenderlo quizá con la idea del camino, ¿no? Nos enseña el camino a seguir. Y la Biblia, hermanos, realmente nos enseña todo. Nos enseña cómo vivir, nos enseña cómo ser esposos, nos enseña cómo enseñarle a nuestros hijos, nos enseña cómo enfrentarnos a la muerte, cómo enfrentarnos a la enfermedad, cómo trabajar. Todo nos enseña la Escritura. Nos muestra el camino a seguir. Pero también nos redarguye. ¿Qué quiere decir eso? Que nos muestra cuando nos hemos salido del camino, cuando estamos errando, cuando nos estamos equivocando. Eso que no nos gusta. Dice, estás errado, te estás equivocando, estás en pecado. Eso es redarguir, hacernos entender el error. Corregirnos es hacernos volver al camino, ¿no? Mostrarnos la manera de volver, casi siempre por arrepentimiento, y volver al camino de Dios. Y nos instruye en justicia, nos encamina de vuelta hacia la meta que Dios tiene para nosotros. Su palabra no vuelve a Él vacía, sino que prospera en todo aquello que Él, para todo aquello que Él la envía. Seguramente si yo te pregunto qué se habló desde acá de la iglesia hace 3 meses, no te vas a acordar, ¿no? Yo tampoco. Pero no nos acordamos de los mensajes, no nos acordamos de repente alguna cosita, de algún mensaje nos podemos acordar, pero no nos acordamos de todo lo que recibimos de la palabra de Dios, ¿verdad? No tenemos una memoria así, ni se pretende que la tengamos. Pero la palabra de Dios hace algo en nuestro corazón. Va trabajando en nuestro corazón. Va operando en nuestra vida. La va transformando y nos va cambiando. Y dice acá que tiene un fin, que el hombre de Dios, acá dice hombre porque está hablando con Timoteo, pero que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No es solamente para atesorarla en el corazón o en la mente, sino para transformar nuestra vida y nuestros actos, ¿no? Para equiparnos, dice acá, totalmente equipado para toda buena obra. La palabra hace cambios
en nuestra vida. Solamente la palabra de Dios puede hacer esto. Y cuando uno se expone a ella consistentemente, un día tras día, semana tras semana, mes tras mes, no sabemos cómo, porque es una obra del Espíritu Santo. No recordamos lo que hemos escuchado, pero Dios trabaja en nuestro corazón. El Espíritu Santo lo hace la obra. Así que bueno, hermano, fundamentá tu vida en la Escritura y no te muevas de ahí. Persistí en eso, porque si salimos de ese fundamento, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿No? En estos tiempos peligrosos, si salimos de este fundamento, no va a quedar nada. Pero si fundamentamos nuestra vida en esto, vamos a mantenernos firmes, porque Dios sostiene su palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. Leía una anécdota de esa que solamente puede generar la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Dice que en 1981, una organización llamada Puertas Abiertas del hermano Andrés, capaz que lo conocen, llevó 1 millón de Biblias a la costa de China secretamente. En China no se podía tener una Biblia. Había un régimen durísimo contra los cristianos y contra la Escritura. Y esta organización llevó un barco entero y gigante lleno de Biblias, 1 millón de Biblias. Había miles de cristianos esperando para ayudar a descargar el barco y hacerlo lo más rápido posible. La operación se dio así, ¿no? Y el Señor hizo que esa noche los radares chinos no detectaran el barco y su cargamento, y el impacto que causaron esas Biblias aún se siente en China, y las historias de vida y de salvación siguen conmoviendo. Solamente la Biblia puede generar una historia así, ¿no? Porque es la palabra de Dios que permanece para siempre. Así que, hermano, fundamentá tu vida en la Escritura, no en otras cosas, no en ideas humanas, no en lo que a vos te parece, no en lo que aparece a otro que se dice científico o otro que se dice intelectual. Fundamentá tu vida en la Escritura y dice que no serás avergonzado. Pero el texto sigue y dice acá, Pablo le hace un encargo solemne, ¿no? Dice, te encarezco, y pone a Dios de testigo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No vamos a ver toda esta palabra porque sería muy largo, pero lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es poniendo una carga, y le está diciendo, eso es encargar, ¿no? Poner una carga. Le está diciendo, usá bien la palabra de Dios, usá para que haga la obra de Dios en las personas, que edifique a otros. Si duele, que duela, pero que haga la obra de Dios en las personas. Predica bien, dice, como obrero que usa bien la palabra de verdad. Ese era el encargo que tenía Timoteo. ¿Por qué era eso tan necesario? Porque vendrá tiempo, versículo 3, cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo, y ese era el tiempo, ¿no? Por eso le encarga esto a Timoteo. Vendrá tiempo y este es el tiempo, ahora. Cuando no sufrirán la sana doctrina, no van a querer escuchar la palabra de Dios. Y esto, tristemente, hermanos, está hablando por lo menos del mundo cristiano. No tendría sentido que esto lo dijera acerca del mundo, ¿no? Está hablando dentro del cristianismo, ¿no? Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no van a querer escuchar la palabra de Dios. Sino que teniendo comezón de oír, o sea, que como que le rasque donde me pica, ¿no? Quiero que alguien me hable lo que yo quiero escuchar. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Van a amontonar gente que les hable lo que ellos quieran oír. Y apartarán de la verdad el oído, rechazarán la verdad de Dios y se volverán, dice acá, a las fábulas. Una fábula es un relato de ficción con una moraleja. Un relato de ficción. Y esta tragedia, hermanos, es algo que ocurre en la iglesia hoy en día. Y hay iglesias que lamentablemente en sus púlpitos no hay Biblia. No se habla la palabra de Dios, se hablan fábulas. Se hablan cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Se hablan de ideas de pensamiento positivo, de que sigas tu sueño, se habla de la prosperidad, se habla del pensamiento moderno, de las ideologías modernas, y no se habla de la palabra de Dios. Lamentablemente es así. Comida chatarra o ni siquiera comida. Y no hay que mirar para el costado, ¿no? Hay que tener cuidado. Nosotros también.
nos tenemos que mantener en la Biblia, en su verdad. Y después dice, bueno, hay quienes se apartarán, Timoteo. Hay quienes van solamente a querer escuchar lo que quieren oír, para que sigan igual en su mismo camino. Pero tú, pero tú ser sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu misión. El primer pero tú era seguí un modelo de vida piadosa. El segundo pero tú era persiste en las Sagradas Escrituras y de ahí no te muevas. Y el tercero es cumplí con la misión de Dios para tu vida. Sé sobrio en todo, quiere decir tener dominio propio, estar despierto, alerta, velando. Soporta las aflicciones, no temas sufrir por Cristo. En este mundo vas a sufrir, pero soporta, vale la pena. Haz obra de evangelista y quiere decir ir predicando el evangelio a donde quiera que vamos, hermano. No está hablando con alguien que era extrovertido y que tenía el don de evangelista. Está diciendo, hacé la obra de evangelista, evangelizá. Allí donde vayas, andá llevando el evangelio. Y me acordaba cuando pensaba en esto de don José Aristimuño allá en Rocha, que tenía en la zapatería siempre los folletos, ¿no? Y cuando venía alguien a remendar ahí un zapato, hablaba, le extendía un folleto y hablaba con cuánta gente escuchó el evangelio gracias a que fue haciendo obra de evangelista. Y cuántos se habrán salvado también. Y nosotros tenemos ese desafío, ir llevando el evangelio allí por donde vamos. Y el resumen podría ser esa última frase, cumple tu ministerio. Cumplí tu ministerio, hermanos, hermana. Dios te ha dado un ministerio, Dios te ha dado una misión. Cumplí esa misión. No vivas porque sí. No vivas porque, bueno, el aire es gratis, como dice la frase, ¿no? Andá en pos del objetivo. Como decía el apóstol Pablo, bueno, una cosa hago. No era que él hacía una cosa sola en la vida, sino que estaba diciendo, está bien, hay muchas cosas por aquí y por allá, pero yo una cosa hago, me centro en mi meta. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, voy hacia el blanco, hacia el premio. Voy a donde Dios dispuso que vaya mi vida. Así que, hermano, el mandamiento y el consejo es que cumplas con la misión de Dios para tu vida. La que Dios te encomendó. No dejes tu ministerio, no lo abandones, no aflojes, aunque sea difícil, aunque no te entiendan, aunque tengas dificultades, pelea la buena batalla, termina la carrera, guarda la fe hasta el fin. Disponete a llegar al fin, aunque se compliquen las cosas. Y habiendo sido fiel. Por eso después va a decir esa frase, Pablo, que era su modelo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, cumplí tu ministerio. Cumplí tu ministerio. Viví enfocado en hacer lo que Dios quiere que hagas, en cumplir la misión para tu vida. Ese es el mandamiento, consejo que nos deja la Escritura. Así que, 3 cosas que aprendemos de este pasaje. Primero, que vivimos en tiempos peligrosos, porque los hombres de estos tiempos lo hacen peligrosos. Y por eso tenemos que seguir modelos piadosos de vida, permanecer fundamentados en la Escritura y cumplir la misión que Dios tiene para nuestra vida, para que al final podamos decir, como el apóstol, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y como último versículo le quería dejar, antes de dar lugar a Pablo, Judas dice allí en el versículo 24 y 25, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga su palabra.
Thank you.